Es cuando te das cuenta que tú hiciste algo a propósito o no, o sea, queriendo o no queriendo, y lastimaste a la otra persona. Y yo sentía tus piecitos aquí y cómo te bajabas y yo decía, ¿y por qué no nace? Entonces yo, algo mal está mal conmigo, porque no puede salir mi bebé. 4 mujeres gritonas llegaron, tuvieron sus bebés en ese tiempo y yo decía, ¿y por qué no? Entonces esa fue la primera vez que yo sentí culpa. Primero, entender que nadie nacemos con un manual, que opérese y hágase ya, no. Y entender que tú no conoces a tu bebé, porque estuvo dentro de ti, pero no lo conoces, no sabes ni siquiera cómo es físicamente. Y tú estás enamorado de una persona que no conoces. No, y cómo dentro de todo cabes tú, o sea, como que antes pues eras tú sola, ¿no? Y vivías y pues lo quieras o no, te cuidabas a ti o no, lo que sea. Pero ahora que tienes que cuidarlo de a él o a ella, es como, ¿y ahora dónde quedo yo? Exactamente. Y en este, Y ¿dónde ahí quedo viene la yo? culpa. Exacto, porque Claro. entonces ya no caben los dos en tu cabeza, ya no caben los dos. No, la culpa no toda es mala, tiene como las dos partes, la parte positiva y la parte negativa. A mí no me gusta hablar de bueno, malo, positivo, negativo, pero tiene su parte adaptativa y su parte desadaptativa. Hola, Ma. Oye, Hola, bueno, hijita. pues tú ya habías participado en The Meal Tribe anteriormente, en un live que dimos sobre ansiedad. Pero para los que no pudieron ver ese live, me encantaría que nos contaras primero que todo un poco sobre ti, sobre tu experiencia y a qué te dedicas. Ok, bueno, pues mira, yo estudié psicología, después psicología clínica, después hice una maestría en psicoterapia psicoanalítica, después hice una especialidad en trastornos de alimentación, después empecé con el MDR, ¿no? Empecé a estudiar el MDR cuando me di cuenta que mis pacientes que venían por psicoterapia psicoanalítica, pues como que se desesperaban, era mucho tiempo, muchas veces a la semana. Entonces empecé a investigar sobre la terapia MDR, me di cuenta que tenía un sustento científico bastante importante y empecé a formarme como terapeuta certificada de MDR. Y para los que no sepan qué es MDR, o sea, si lo puedes decir en pocas palabras, ¿qué tipo de temas son los que principalmente ves y de qué se trata? Ok, el MDR es una terapia focalizada en trauma y es una terapia biológica porque trabaja a nivel neurobiológico. El trauma, las emociones se sienten en el cuerpo. Es fisiológico, como sentimos hambre y sentimos sed, sentimos las emociones. Están en el cuerpo. Entonces, lo que hace el MDR es que trabaja con las memorias que están guardadas de manera desadaptativa y que nos generan síntomas. ¿Cuáles son estos síntomas? Quiero comer mucho, quiero dormir mucho, me enojo mucho, estoy triste, me desespero, estoy irritable, o estoy muy triste, o estoy muy angustiada. Y además de que trabaja el trauma, también trabaja la ansiedad, la depresión, los duelos, los trastornos alimenticios, las adicciones. En realidad, todas las problemáticas psicológicas tienen un origen en algo que nos pasó a lo largo de nuestra vida desde que estábamos en la panza de mamá, y eso tiene como consecuencia sentirnos así, por ejemplo, la culpa. Oye, y en el live pasado justo hubo varios comentarios acerca de qué hacer con temas de culpa y así, y bueno, pues parte de la idea de esta sesión es justamente que ahondemos un poco más en el tema de la culpa. Sí, efectivamente salió el tema de la culpa. Una de las mamás preguntó que qué se hacía con la culpa. ¿Y tú qué crees que es la culpa? ¿Qué se te ocurre que sea la culpa? O sea, culpa es como cuando te sientes mal, ¿no? O sea, tienes un sentimiento angustiante de que algo que tú hiciste o que tú propiciaste genera algo negativo en una situación o con una persona. O sea, eso para mí sería la culpa. Efectivamente, así es la culpa. ¿Ok? Entonces, la culpa, fíjate lo que acabas de decir, es cuando te das cuenta que tú hiciste algo a propósito o no, o sea, queriendo o no queriendo, y lastimaste a la otra persona. Y eso es lo que tú aprendiste cuando eras niña. Pero la culpa no es una emoción. Hay mucho debate todavía. La culpa en realidad es una emoción, un sentimiento que se está estudiando en los últimos 30, 40 años. La primera persona que habló de la culpa como psicoanalítica fue Freud y después lo retomó Melanie Klein y después se dejó como en el limbo y después algunos autores empezaron a hablar de lo que es la culpa.
Entonces, la culpa en realidad es una sensación, un sentimiento autoconsciente. ¿Qué quiere decir autoconsciente? Auto que yo me doy cuenta. Autoconsciente. Yo me doy cuenta que estoy sintiendo culpa. Entonces, si me pongo a pensar, bueno, estoy sintiendo culpa porque a lo mejor, sin querer, desde que le cerraste la puerta al vecino, ¿no? Que pasa mucho en mi cuadra, de repente me doy cuenta, chin, que le cerré la reja y venía saliendo el vecino, pero no me di cuenta. Entonces, siento como esta pequeña culpa, pero me di cuenta. Entonces, la culpa es algo que está relacionado con la tristeza, ¿sí? Y con la vergüenza. ¿Y con la ansiedad? No tanto, la ansiedad más bien es con la depresión, con la tristeza. Siento mal, me duele haberte lastimado. Digo, en el caso de cerrarle la puerta al vecino, no tengo un vínculo con el vecino, pero imagínate esto, si te sientes feo de cerrarle la puerta y que casi le pega a su coche, o cuando vas manejando y sin querer no te diste cuenta que venía una moto, una bici, un coche, y te cierras y te tocan el claxon y dices, chin, qué mala onda, ¿no? Eso es darte cuenta de la culpa. Pero estoy hablando como de esta culpa externa, ¿no? De lo que algo que tú haces hacia la afuera te duele. También está la culpa interna. Cuando algo que a lo mejor no te diste cuenta en el momento, te dices, híjole, esto que le dije a mi amiga, por ejemplo, pues no era el momento para decírselo y se sintió mal, pero tú te das cuenta. Por eso es autoconsciente, porque yo me doy cuenta y yo lo siento en mi cuerpo. O sea, pero, o sea, como que cuando yo pienso en culpa, yo Ujú. me siento más ansiosa que lo que me siento a lo mejor triste en ciertas circunstancias. Hablando, por ejemplo, en las relaciones interpersonales, no sé. eh, Me peleé con el esposo y entonces le dije algo que no tenía que haberle dicho. Ujú. Y me genera más ansiedad de decir, es que yo soy culpable de eso, ¿no? Ujú. Y por lo tanto, pues pasó tal y tal, o está enojado conmigo por tal y tal. Pero no es que yo me sienta necesariamente triste. O sea, es un poco lo mismo, esa parte de la culpa. Y yo te diría que depende del evento, es la emoción que se siente. A veces es como esta culpa por algo que hice en el pasado, a veces es culpa porque algo que hice en el pasado va a tener consecuencia en un futuro. Entonces sí, ahí se anuda con la ansiedad. Y entonces en esta parte, pues mucho de la razón por la cual estamos haciendo esto es porque las mismas mamás hacían preguntas sobre el tema de la culpa. Ahorita que me estás contando un poquito más qué es la culpa y así, no sé si tú me puedas contar un poco tu experiencia, o sea, en tu maternidad de la primera vez que sentiste culpa. Ok, mira, la primera vez que sentí culpa, que yo me acuerdo en este momento, fue cuando estaba yo en el hospital y entonces en las 16 horas de trabajo de parto llegaron 4 mujeres y tuvieron a sus hijos. Y yo sentía tus piecitos aquí y cómo te bajabas y yo decía, ¿y por qué no nace? Entonces yo, algo mal está mal conmigo, porque no puede salir mi bebé. Yo no sabía que eras niña. En aquellos años no se sabía si era niño o niña. Entonces 4 mujeres gritonas llegaron, tuvieron sus bebés en ese tiempo y yo decía, ¿y por qué no? Entonces esa fue la primera vez que yo sentí culpa. Como porque algo mal en mí que tú no podías nacer. Y después lo entendí que no tenía nada que ver conmigo, que era que porque así son los partos. Pero de aquí a que lo entiendes, pues ya la sentiste. Claro. Y cuando se siente culpa pasan cosas fisiológicas. Y justo, o sea, en esa parte que dices partes fisiológicas, o sea, sí hay un tema fisiológico que sucede con la culpa cuando te conviertes en mamá, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Pues pasan muchísimas cosas a nivel hormonal, porque además, como tú estás haciendo un bebé, tu cuerpo se prepara y genera un montón de hormonas que te van preparando durante 9 meses para que el bebé se haga bebé y pueda crecer y pueda estar ahí. Pero después, cuando el bebé nace, de repente todas las hormonas desaparecen. Entonces ahí es cuando dicen la depresión postparto o la ansiedad. Sí tiene un componente fisiológico hormonal importante. Claro que sí, pero mucho también tiene que ver el entorno y cómo es tu aparato psíquico o cómo se formó o cómo es tu historia de vida. O sea, ok, Ujú. pero y en todo este serie de componentes que te van a hacer que tengas más culpa o no,
¿cómo lo manejas? O sea, porque al final es abrumadora esa culpa, porque además te llega de la nada, en conjunto con un montón de hormonas, no estás entendiendo nada, y de repente, contexto A, contexto B, situación familiar A o B, al final todas de alguna manera lo vivimos. Así es. Y, o sea, ¿cómo le hacemos para lidiar con eso? Primero, entender que nadie nacemos con un manual, que opérese y hágase ya, no. Y entender que tú no conoces a tu bebé, porque estuvo dentro de ti, pero no lo conoces, no sabes ni siquiera cómo es físicamente. Y tú estás enamorado de una persona que no conoces. Entonces, cuando naces, verle a los ojos, y allí sientes como una ola así como, y esto depende de mí. Esta cosita hermosa, chiquita, preciosa, perfecta, depende de mí. Y ahí viene, me parece, una de las primeras culpas. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿No? ¿Cómo le voy a hacer para que este humanito crezca contento, feliz, ¿no? Es muy complicado, es muy complejo. Y cómo dentro de todo cabes tú, o sea, como que antes pues eras tú sola, ¿no? Y vivías y pues lo quieras o no, te cuidabas a ti o no, lo que sea. Pero ahora que tienes que cuidar de lo de a él o a ella, es como, ¿y ahora dónde quedo yo? Exactamente. Y en ¿dónde quedo yo? La culpa. Exacto, porque entonces ya no caben los dos en tu cabeza, ya no caben los dos. No, pero es normal. En un momento, cuando el bebé nace, es normal que no quepan los dos, porque el bebé necesita emocional y físicamente de ti, porque y lo saben todos los biólogos y hay muchas teorías, que es el único animal que nace tan desvalido que depende de la madre para sobrevivir. Entiendo que al principio a lo mejor pues es un tema de que tú tienes que estar ahí para el bebé, pero tampoco estoy de acuerdo, y mira que, o sea, la culpa es parte de y todo, pero ¿por qué sufrirlo con la culpa? O sea, es un proceso de ajuste, es un proceso en el que no sabes qué onda con tu vida y estás solamente para el bebé, pero llega un punto en el que muchas veces ya estás instalada en ese modo de vivir. Y entonces tú ya estás viviendo en un tema de nadie es más importante que el bebé y por lo tanto pues, me olvido de mí en todos los sentidos. O sea, yo ya no sé laboralmente como mujer, o sea, no sé qué onda con mi vida, pero ¿cuándo acaba? Porque pues el bebé a lo mejor empieza, o sea, el bebé se tarda muchos años en madurar. Estamos hablando por lo menos 3, 4 años te va a necesitar de manera constante. Entonces, ¿cómo? Pero no tanto. Sí, pero como que en algún punto hasta se nubla, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya no te necesita tanto? ¿Y cómo manejas tú esta culpa de poder volver a salir con tus amigas, de poder tener tu vida de adulta, de alguna manera, combinada con tu nueva vida de mamá? Lo primero que nada es darte cuenta, o sea, reconocer tu emoción. Claro que bueno, que se dice fácil, pero... Es que eso es lo difícil, reconocer, me estoy sintiendo culpable. ¿De dónde viene? Esto que estoy sintiendo, ¿de dónde viene? ¿Qué es lo que está generando en mí esta sensación de culpa? ¿Que no estoy cuidando a mi bebé como dicen que debe de ser? ¿O como yo siento que quiero ser? ¿O como me dice la familia? Y dicen, hablo de la cultura, la familia inmediata, la suegra, la mamá, los tíos, ¿no? La gente cercana a ti. ¿O es lo que yo estoy sintiendo? Primero reconocer qué estás sintiendo y de dónde viene. Y una vez que ya sabes qué es culpa, entonces sí ya te pones a pensar, ok, ¿qué puedo hacer o qué estrategias puedo usar para mitigar mi culpa? Entonces a lo mejor divides tu día. Mientras el bebé duerme, yo me voy a hacer ejercicio, o quedo a desayunar con una amiga, o me arreglo, me voy a pintar el pelo, o haces algo que a ti te guste y que te haga sentir otra vez quién eres tú. Porque no pierdes tu identidad porque eres mamá. Sí te conviertes en mamá, pero no dejas de ser Salma o de ser Verónica. Y muchas mamás se diluyen en esto. Porque en México la cultura así es una cultura culpígena. Sí, porque al final ahorita lo que dices, o sea, el bebé nace completamente indefenso, necesita de ti y todo, y entonces la culpa es de alguna manera positiva, ¿no? Porque entonces te está haciendo que tu bebé sobreviva, pero entonces hasta que, o sea, como que ya no hay una línea en el que esa es una pregunta que tengo, o sea, ¿la culpa en algún momento es positiva? Exactamente, sí. ¿Sí? Exactamente. Cuando tú reconoces que estás sintiendo culpa, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿De dónde viene? Entonces, la culpa te sirve para reparar, para que entonces hagas estas cosas buenas por las demás personas.
Por ejemplo, esta de ser generoso o de hacer fundaciones viene de la culpa. Ok. Entonces, la culpa no toda es mala, tiene como las dos partes, la parte positiva y la parte negativa. A mí no me gusta hablar de bueno, malo, positivo, negativo, pero tiene su parte adaptativa y su parte desadaptativa. Es adaptativa cuando te ayuda, ¿no? Por ejemplo, ok, ya me dediqué, me fui al spa, me fui a pintarme el pelo un rato, y entonces voy a dedicar la tarde a mi bebé porque ahorita lo necesita. Y entonces estás. Pero al día siguiente te vas a ir a otro lado o 2 días después te vas con tu esposo y vas a cenar porque también hay que estar ahí con tu esposo porque hay que otra vez volver a ser esta pareja que sí se pierde y se diluye un ratito, pero no para siempre. Y eso depende de la pareja. Entonces, la culpa es positiva cuando te das cuenta y lo reparas. Por ejemplo, te peleas o regañas a tu hijo porque te sacó de tus casillas porque estamos agotadas como mamás. Es agotador y es muy demandante. Entonces te enojas con el hijo y a lo mejor el bebé no entiende y tú le pegas un grito. Ya cállate, no sé qué. Y después dices, ay, ya le dije ya cállate. ¿Qué le va a pasar? Ya le amolé la psique forever. No, no le amolaste nada. Entonces, le enseñas a tu hijo a reparar, porque ellos también aprenden. Entonces, le enseñas a reparar y a pedir perdón. Y le dices, discúlpame, estaba muy enojada y no supe cómo decírtelo, pero te quiero mucho. Y listo. Tampoco le tienes que regalar todo el mundo entero. Pero ¿y dónde está la línea entre lo funcional y lo disfuncional de la culpa? Porque muchas veces pasa que la culpa te termina paralizando y no haces cosas. O sea, por ejemplo, yo pasé 4 meses sin salir a ningún lado con mis amigas porque ¿cómo voy a dejar a mi bebé? ¿Qué clase de mamá voy a ser? ¿Qué mala mamá soy de abandonar a mi bebé, no? Por irme a comer cuando está dormida. Pero en mi cabeza es que si se despierta, la única que la puede saber qué hacer, pues soy yo. Entonces, ¿en dónde está esa línea? Porque siento que a veces es como muy borrosa. O sea, ok, la culpa es positiva, porque entonces mi bebé va a estar mejor y va a ser funcional y entonces si me necesita y voy a estar. Pero ¿hasta qué punto empieza a destruirme a mí? La culpa de dejarlo. Porque pues al final es funcional, ¿no? Tu bebé te necesita y entonces te puedes ir a trabajar y entonces eres mala mamá. O sea, como que siento que este tema de la culpa va muy atado con el concepto que tú puedas tener de buena o mala mamá. Exactamente. Pero pues, ¿qué es buena mamá y qué es mala mamá y en dónde está la culpa? O sea, es como complicado, porque hay muchísimos diferentes casos de culpas, ¿no? Y que se puede vivir como me voy a ir de viaje con mi esposo, me invitó, pero no me quiero ir porque mi bebé, ¿y cómo va a estar sin mí? Entonces, qué mala mamá. O todos los bebés van a clase de estimulación temprana y yo no puedo porque yo trabajo, entonces qué mala mamá. Y entonces te entra la culpa, pero a lo mejor a tu bebé no le pasaba nada, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa línea de lo funcional y lo que termina destruyendo y carcomiendo tu maternidad? Ok, mira, lo funcional es, ok, no lo puedo llevar a todas las clases de estimulación temprana, por ejemplo, ¿no? Pero en lugar de llevarlo a una clase de estimulación temprana, lo que hizo una paciente mía, que no la podía llevar porque trabajaba, entonces lo que hacía es que le decía a su mamá, ¿puedes llevarla una vez a la semana? Entonces la abuela llevaba a la nieta a la estimulación temprana. Y así lo solucionó. Y entonces ella podía trabajar porque ella estaba trabajando, porque además ella necesitaba trabajar, porque si no, no comían. También depende, ¿no? Bueno, y también está ese tema, ¿no? O sea, Claro. porque yo que diga, perdón, yo trabajo para poder mantener a la familia o para poder comer, pero ¿qué pasa si quieres trabajar porque te gusta trabajar? Porque pues a lo mejor si tu situación económica te permite no trabajar, ¿no? O literal no es un tema de tengo que trabajar, sino además me encanta mi trabajo y me gusta estar en un ambiente de adultos. O sea, no es nada más un tengo que, porque ahí también se guarda mucho el ser buena o mala mamá. ¿Y qué es para ti? ¿De dónde crees que sale el concepto de ser buena o mala mamá? Pues supongo que de lo que te dice tu mamá. Ajá, y de lo que vives, del lugar en donde estás. Depende, aquí sí, depende del nivel socioeconómico también. Por ejemplo, las personas en los pueblitos, en Oaxaca, cuando una mujer está embarazada, está la tía, la abuela, la suegra y todo el mundo está pendiente. En África hay lugares en donde cuando una mujer está embarazada, todas las mujeres de la tribu la ayudan a cuidar a este bebé. Pero cuando estás en otro país, también tengo otra paciente que tuvo un bebé
no vive aquí, la mamá está aquí, ella está lejos. No es como que puedo tomar un avión e irme a cada rato porque está muy lejos. Entonces, ¿qué va a hacer ella? ¿No? De que ella tenía culpa porque la abuela no estaba cerca, porque no sabía si lo estaba haciendo bien. Ella estaba sola en un país con un idioma que no le correspondía y no sabía qué hacer. ¿No? Y ella tenía que trabajar, no porque lo necesitara, sino para quedarse a vivir en ese país ella necesita trabajar, porque su visa fue de trabajo. Entonces, eran muchas cosas las que tenía que tomar en cuenta. Entonces, ¿qué hace ella con esta culpa? Bueno, pues la tuvo que dejar a su hija en una guardería. ¿Y qué ha pasado? Pues que cuando salen, por ejemplo, le paga una niñera, que eso hay en otros países. Le paga una niñera que ella conoce y que cuida a la niña. Sí, y en esta parte de ser buena mamá o mala mamá, ¿qué tanto hay un componente ahí de, o sea, transgeneracional, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa? La generación actual, ¿no? Somos mamás, pero ya cada vez somos más activas en el ámbito profesional y cada vez somos más ambiciosas en la parte profesional. Y habrá de todo, y habrá mamás que les encanta ser solo mamás, pero la verdad es que la sociedad se está moviendo a algo mucho más activo. Y pues generalmente nuestras mamás solo estaban con nosotras. Para mí, un ejemplo de lo que yo considero como una buena mamá, pues es una mamá que está presente al 100% con sus hijos. Y si estás trabajando, pues no eres tan buena mamá, porque entonces no le estás dando lo mismo que te dieron a ti. O sea, ¿cómo se maneja? Esto es un ejemplo, ¿no? Pero puede haber otros muchos ejemplos de otras culpas o de otras cosas que a lo mejor mi mamá fue muy culposa en este punto en particular y a mí me está generando culpa de la culpa que yo le aprendí a mi mamá de tener de mí, o sea, conmigo, pues, de ser su hija. Entonces, ¿qué tanto hay en el tema de la culpa transgeneracional? Bastante. ¿Y cómo se maneja? O sea, muchísimo está en la culpa transgeneracional, muchísimo. Okay. Y yo aquí vuelvo a recomendar, vayan a terapia, porque hay emociones y sensaciones que no te corresponden. Justo hoy en mi consulta estaba yo trabajando, curiosamente en la mañana, 2 pacientes trabajamos la culpa. Y la culpa específica en maternal, o sea, en maternidad, en ser mamá. Una de mis pacientes la pusieron en cama esta semana y pues no puede ver a sus 3 hijos. No los puede ver. Porque tiene que estar en cama. Porque depende de que esté en cama la vida de ella y de su bebé. Entonces la culpa de que es que ya no los baño, ya no los bajo, ya no. Ok, ¿y de dónde viene esta culpa? Y aquí tenemos la idea de la suegra y de la mamá. La mamá, a mí me importa que tú estés bien, y la suegra, cuídate para que esta bebé esté bien. ¿Te fijas la diferencia? Una mamá va a querer el bienestar de su hija y cuando no es tan cercana va a querer el bienestar de la nieta, de lo que corresponde para ellos. ¿En dónde está lo transgeneracional que estábamos? ¿Por qué te pongo este ejemplo? En el caso tuyo y mío, yo me dediqué a mis hijas. Fue un acuerdo que yo hice con tu papá en su momento. Pero en cuanto ustedes se fueron a la primaria, también fue un acuerdo que yo hice con tu papá. Yo me voy a estudiar a la universidad porque yo me embaracé, porque tu papá quería tener un bebé. Yo también, pero yo quería tener una carrera. Entonces hicimos este acuerdo. Entonces es reparar la culpa. Ahí está la reparación. Ok, me voy a quedar con mis hijas, pero se van a la primaria y ustedes se fueron a la primaria y yo me fui a la universidad. Y hicimos todo perfecto y no me dio culpa. Ahora, si me voy para atrás con mi mamá, la historia es muy distinta. Mi mamá nació en una familia muy culpígena, que venía de la religión católica, de lo que así es el Papa, es lo que dice Dios, ¿no? Entonces todo es por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Entonces mi mamá, cuando yo nací, se sentía muy culpable. Ella se sentía culpable y yo vengo arrastrando la culpa y seguramente tú también en algún punto veniste arrastrando una culpa que no es tuya, que es mía, pero que tampoco es mía, que es de mi mamá. Y seguramente mi mamá venía arrastrando una culpa que era de su mamá, ¿no? Mi bisabuela, tu tatarabuela. O sea, y la única manera de frenar esa culpa y no pasársela a tus hijos es terapia. No hay otra. No hay otra. Ahora, ¿cómo vas a manejar tu culpa en el día a día? Primero identificándola, de dónde viene y para qué me sirve, hablándola con tus pares, con tus amigas. Oye, ¿no te pasó a ti que te sentiste culpable porque te fuiste al cine con tu esposo y ese día resulta que la niña duerme perfecto y ese día le dio fiebre? Pero pues yo estaba en el cine. ¿Cómo vas a saber?
o sea, no tienes la... Pero esa es la otra cosa, no se hablan. Bueno, es O que hay sea, que hablarla. Todas sabemos que existe la culpa materna, ¿no? Y entre amigas todos sabemos que la culpa. Pero la verdad de las cosas es que difícilmente una amiga mía, ejemplo, o yo con alguna amiga voy a llegar y le voy a decir, me dio culpa tal cosa. ¿Por qué Porque no? no se dice, no es como algo que generalmente se habla, ¿no? Porque entonces, qué loca tú, no sé, o sea... Pero otra vez sientes miedo a que te juzguen. Sí. ¿Estás bien o estás mal? Pero porque eso otra vez es el buena mamá o mala mamá. es que no Entonces, existe el bueno mamá. no, pero en tu cabeza sí, ¿sabes? Pero es que parece mamá, parece bebé, necesita esa mamá. Sí, y racionalmente se entiende, pero cuando tú llegas con una amiga, y ejemplo A, ¿no? O sea, te voy a poner supuestos que por eso yo creo que no se habla. Me dio culpa irme al cine con mi esposo y dejar al bebé con su nana, o con la enfermera, o con lo que sea. Y entonces va a voltearte la otra amiga y te va a decir una de dos. Ay, qué bueno, yo siempre lo hago y entonces ya te sientes muy bien. Pero pues es una apuesta porque te puede decir cómo te atreviste. Todo que te digan cómo te atreviste, ¿sabes? Porque todas vivimos lo mismo, pero es impresionante cómo este tema no se habla y por lo tanto no tienes esas herramientas para saber identificar cuál es esa culpa positiva o que te construye versus la que te está destruyendo. Ok, ¿tú qué crees que sea mejor? O sea, para tu bebé, una mamá que está culpígena, que se siente mal, que está triste, o una mamá que con culpa y todo se va, trabaja, hace las cosas y cuando está con su bebé está feliz. Y que yo creo que esa es la meta de todas y que lo que más admiramos unas amigas de otras es esta capacidad de ser mamá y poder, o sea, yo admiro mucho, ahora que soy mamá, ¿no? Admiro mucho a las mujeres que siguen poniéndose ellas primero y hacen ejercicio, pero trabajan y están cumpliendo sus sueños, pero ya están ahí, son mamás. A lo mejor no van a estar al 100% de su tiempo, porque no. Pero el no estar al 100% de su tiempo, en esos casos, en esas mamás las hace mejores mamás. Exactamente, ¿ves? Ahí es donde está la culpa. Esta culpa me está ayudando, sí siento culpa, pero para mi bebé es mejor que yo me vaya a hacer una hora de ejercicio. Porque yo voy a regresar con otra sensación, voy a estar contenta. Pero y se dice muy fácil, pero a la hora de la hora, a la hora de decir, oye, no, pues ya me voy a mi clase y de repente lo ves que se acababa de despertar, pues luego no vas. ¿Por? No lo sé. O sea, es que hay cosas que no ahí se sabe por qué. Tú le dices a tu bebé, ahorita vengo, voy a hacer mi ejercicio. ¿Qué le estás enseñando al niño también? O sea, como que siento que en algún punto tienes tú que aprender a desarrollar esta parte de decir, no es él, o sea, no es tu bebé, él o ella, o yo. O sea, siento que en algún momento nosotras tenemos que hablar de que cabemos los dos. Así es. Y normalizarlo, porque ¿qué pasa? O sea, ahorita, pues todas sabemos de la culpa, todas sabemos que todas tenemos la culpa, todas odiamos la culpa de la maternidad, pero no la hablamos entre nosotras, o no se habla lo suficiente. Entonces, ¿qué termina pasando? Que vives esto en silencio, sufres en silencio, y habrá mamás que lo sobrellevan súper bien y nunca les dio culpa, y qué padre por ellas, pero a las que sí tienen culpa, siento que existen como las dos vertientes, una que se trabaja en terapia o busca otras maneras como que de sacarlo con su mamá, con lo que sea, y las que se lo encierran para siempre y viven con esa culpa para siempre, y así viven su vida de mamás. Y van a ser mamás el resto de su vida. Entonces les va a dar culpa a cualquier cosa. Así es. Y de repente que si su hijo se emborrachó, que si su hijo tiene entonces una fue mala mi culpa, novia, ¿no? Claro. Que si el adolescente tuvo tal problema o no sé, te invento, se tatuó o... Cuando la culpa secuestra tu aparato de pensar y no puedes pensar sin la culpa, eso es la culpa patológica. Hace rato me preguntabas cuál es la culpa funcional y la culpa disfuncional. Es la culpa patológica, es la culpa enferma. Siento culpa porque está pasando un avión, porque esta hora no tenía que pasar un avión. Así ese grado. Si mi hijo se cayó, es mi culpa, porque se me ocurrió ir al baño en ese momento. Si la muchacha se fue o la cuidadora, lo que sea, es mi culpa. Si mi esposo se enojó, es mi culpa. Si hay tantas muertes en México, es mi culpa. Ok, aguas. Ahí tienes que ir al psicólogo. Y probablemente la culpa sea una manifestación de muchas otras, vuelvo al MDR, de síntoma. Hay pacientes, muchos que me llegan a la consulta, siento culpa por existir, por estar, porque estoy, porque no estoy, porque tengo hijos, porque no tengo hijos, porque mi esposo, porque soy viuda, divorciada, soltera.
Ahí es la culpa y se trabaja porque la culpa se siente en el cuerpo, porque es una emoción autoconsciente y vivimos en una cultura culpígena. Todo México te dice, porque afortunadamente eso está cambiando. Cuando tú naciste, no hace mucho tiempo, Gracias. lo normal era que fueras mamá de casa, Ujú. que no trabajaras. Y entonces cuando tenías un esposo que te decía, tú quédate con los hijos y yo me encargo de lo económico, era padrísimo. Y entonces yo tenía mi grupo de amigas, pero fíjate que sí hablábamos de la culpa, porque de mis amigas había 2 que trabajaban. Y entonces ellos decían, es que sí tengo mucha culpa porque lo dejo en la escuela y luego cuando regresa de la escuela, estoy hablando de kinder, y no tengo porque estoy agotada y entonces me siento culpa y entonces, pero había como más compañerismo. Entonces yo creo que habrá que buscar un grupo de mamás que hablen sin miedo de lo que están sintiendo o proponérselos. ¿En qué momento? Oigan, ¿qué creen que me pasó hoy en la mañana? Me quería ir a hacer el ejercicio y no pude porque mi hija justo se despertó en el momento en que yo estaba ya con el pants, todo el tenis para irme. Pero no pude porque estaba ahí. ¿Cómo la voy a dejar si se acaba de despertar? ¿Quién está ahí para cuidar a tu hija? A lo mejor está su papá, a lo mejor está la nana. Oye, encárgate porque voy a ir a hacer el ejercicio. Y regresa y va a tener una mamá sonriente. Y tú tienes que trabajar tu culpa. ¿Desde dónde viene? ¿Con quién te estás comparando? Es pésimo que te compares con esta mamá que está en casa todo el tiempo. Sí, pero a la larga puede que esa mamá se amargue. Pero claro, pero siento que como que en esa época en la que tú fuiste mamá de niños chiquitos, había un tema más igualitario en condiciones de maternidad, o sea, estaba bien visto ser mantenida del esposo y dedicarte a tus hijos y todo. Hoy en día está, o sea, ya hay como mucho más libertad de decidir qué quieres. Si quieres ser una stay-at-home mom y ser una mujer mantenida, está perfecto. Si quieres tener tu negocio de lo que tú quieras, pero trabajas en tu casa y no eres el sustento de la casa, también está perfecto. Y si trabajas, pues también está padrísimo, pero entonces en este mundo donde a lo mejor con ciertas amigas tienes muchas cosas afín, a lo mejor en la manera de maternar no. Y entonces ya ahí viene el juicio, porque entonces, claro, ¿no? O sea, está la mamá que es súper feliz siendo mamá en la casa y es mejor amiga de la que trabaja y es mamá. Entonces, ¿cómo vas a hablar de un tema de culpa cuando tus culpas son distintas? No importa. La culpa es la culpa. Sí. No importa que sean distintas. O sea, tenemos que normalizar que... Exactamente, así como normalizas el ir a hacer pipí, estás con tus amigas y dices, ahorita ven cómo a hacer pipí, ¿no? Oigan, ¿qué creen que me pasó hoy en la mañana? Sentí culpa. Ahora, fíjate cómo estás hablando tú. En tu época era más fácil porque era ser mantenida. No, no eras mantenida. Era un rol que tú vivías en ese momento. Sí, bueno, hablando financieramente, ¿no? O sea, hablando de lo que sea, simplemente tú te dedicas a tus hijos y tu trabajo es los hijos. claro, pero es que ese era el único trabajo. O sea, justo lo hablaba yo con una amiga hoy en la mañana. Cuando o sea, por lo menos yo trabajo, ¿no? Y esta amiga también trabaja y se acaba de convertir en mamá. Y es como, tenemos el mismo trabajo de los hijos, edúcalos, pero báñalos, pero la clase, pero el menú de la casa, pero todo, o sea, manejar toda una casa y lo que eso implica. Y además trabajas. O sea, encima tienes otro trabajo que muchas veces es igual de importante que el que tiene tu esposo. Por supuesto. Pero el esposo no va al pediatra, el esposo no se encarga de que el perro vaya al veterinario, no, o sea, como que tú te encargas de muchas más cosas y antes pues era un trabajo 50-50 de alguna forma, ¿no? O sea, tú estabas en la casa y ese era tu trabajo y él estaba allá afuera trabajando en una oficina. Hoy las cosas son tan mezcladas. Pero justo eso voy. Fíjate cómo ahora las mujeres, y se me hace totalmente injusto. Totalmente. Que ellas ya, y que es injusto, o sea, qué padre que están pudiendo hacer esta parte profesional. Está padrísimo, pero yo creo que el hombre también tendría que cambiar esto, en donde, ok, una vez tú llevas a la niña o al niño al pediatra y otra vez lo llevo yo. Tú llevas una vez al perro y yo lo llevo yo. Y que o creo yo te ayudo. Que cada vez pasa más. O sea, los papás están mucho más involucrados que a lo mejor hace 30 años. Por supuesto. Pero sigue siendo más cargado hacia un lado. Entonces eso se trata de platicarlo tú con tu pareja. Y luego los esposos dicen, ay, ¿y por qué estás tan cansada y con tanto genio?
caray, porque en la mañana fuiste a hacer ejercicio, cuidaste al bebé, trabajaste 80 horas, tuviste no sé cuántas juntas y viste la comida y luego fuiste a llevar a la clase al niño y luego regresaste y el perro ya hizo cualquier tontería y el esposo todo el tiempo está en su oficina. En la casa, pero en su oficina. O en la oficina. O en la oficina. Y entonces él llega todo feliz después de trabajar 10 horas, pero no tuvo el desgaste con todo este montón de actividades que tú sí. Entonces no entienden ahí por qué eres tan geniuda, por qué estás tan enojada, y entonces también te viene la culpa porque encima la pareja, el esposo, lo que sea, te dice, ay, ¿por qué estás tan enojada? Claro, entonces yo estoy mal. ¿Ves? Ahí viene la culpa. Entonces eso se habla y se dice, a ver, tenemos un hijo los dos. Antes, cuando tú naciste, tu papá no decía, estamos embarazados. Ahora sí se dice. No, y ahora los papás, la verdad es que habrá de todo, ¿no? Pero cada vez se involucran más, cambian pañales, se emocionan de cosas. O sea, sí hay un mucho mayor, o sea, sí están ejerciendo más la paternidad los hombres en términos generales. Aquí tenemos que hablar de manera general, porque pues no podemos hablar de un caso particular, es muy distinto, pero sí está habiendo mucho más apoyo, o sea, van a las consultas del ginecólogo, o sea, van a todo eso. Pero en algún punto, sí llega, o sea, sí hay cosas en las que solo tú te encargas. Me acuerdo muchísimo cuando un familiar me decía como, pues es que los hijos son de la mamá. Y yo me enojé muchísimo. Y fue como, ¿cómo que son de la mamá? Sí nos hicieron solitos, ¿no? O sea, exactamente, no somos hermafroditas. Exacto, sí. Entonces como que, o sea, sí son de la mamá ¿no? O sea, como que no. Y ahí fue donde me di cuenta, bueno, ella también ya, o sea, ya tiene 50 y tantos años, entonces es distinto, pero sí, o sea, sí, y a ver, y yo siento que los esposos actuales, o sea, los esposos de mis amigas y así, pues sí, de alguna manera están más involucrados y se enteran de cosas, ¿no? O sea, o le escogen el pastel de cumpleaños al hijo, eso no pasaba antes. No. Pero la fiesta, o sea, todo eso sigue siendo tú. Exactamente. Y esperemos... si el niño o el bebé está enfermo, la que tiene que pedir tiempo para ir del trabajo, en caso de que estés trabajando, para ir al pediatra, eres tú. Porque así es, y porque también, y no es nada más porque el papá te lo mande. En México, ¿eh? Sí, pero bueno, estamos en Europa no es así. No, no es así. Entonces esperemos que México evolucione. Pero es un tema también de evolucionar nosotras, porque claro. ¿Qué pasa? Yo, o sea, pero ni en drogas dejo que mi hija enferma se vaya con su papá al pediatra y yo me quedo campante aquí trabajando. O sea, es que no me cabe en la cabeza que mi bebé se vaya al pediatra sin mí, ¿no? Entonces también tiene que ver eso, o sea, también tiene que ver que nosotras mismas no estamos a veces permitiendo la paternidad de ellos porque ellos se quieren involucrar, pero tú no lo estás haciendo bien. Claro. Pero ¿cómo no me voy a parar yo también? O sea, no es tan sencillo como los hombres son los malos del cuento. No, es complejo. Vayan a terapia. O sea, como que nos quedamos con varias cosas, ¿no? De entrada, la culpa puede ser funcional, o sea, puedes jugar a tu favor. Sí hay cierta culpa que no deberíamos de tener o tendríamos que buscar resolver de alguna manera con terapia o algo así, porque nos hace daño como persona. Así es. También creo que hay muchos temas sociales que podríamos ahondar un montón y todo, y creo que no es apuntar a que el hombre es malo, la mujer es buena, o la mujer que trabaja es buena o no, sino es como lo que te acomoda a ti, lo que te dé paz a ti. O sea, como que un poco lo que me queda del mensaje es, sí la culpa, pero no que ni te detenga, que ni te mortifique, que ni te haga no disfrutar de tu maternidad, y que tampoco, sobre todo, te abandones a ti misma. Claro. Porque el abandonarte a ti misma, al final, de alguna manera también abandonas a tus hijos. Claro. Entonces, eso como que me lo quedo mucho, y creo que una cosa que te preguntaría así nada más como para terminar esto es, ¿cómo hacemos las paces con esta culpa? Y cómo lo dejamos de ver como algo negativo o como algo que tiene que ser, porque si no tienes culpa, entonces no estás siendo buena mamá. Ok, mira, aquí es algo muy importante. Primero, aceptar que somos seres humanos, que somos falibles, que somos imperfectos y que tenemos muchísimas cualidades, pero también tenemos defectos. Y que tenemos muchísimos recursos, pero también nos hacen falta recursos. Entonces, ¿qué puedes hacer para manejar esta culpa? A lo mejor muchas personas se van a identificar con esta culpa. Buenísimo, es el primer paso. 1, ya están viendo. ¿Por qué? Porque hay algo en su interior que dice, culpa, voy a ver de qué se trata. Igual que, quiero ver qué es la ansiedad. Porque hay algo que les conecta, que yo siento. Claro, eso es conocido para mí. A lo mejor ninguno de los ejemplos que dimos aquí tiene que ver con las personas que van a ver el video, pero ya saben que existe la culpa.
El primer paso es, ok, soy ser humano, soy falible, me puedo sentir culpable, pero eso no te hace una buena o mala persona. Simple te hace ser, con todo lo que esto implica. Todos tenemos un lado A y un lado B. Siempre les digo, el lado A y el lado B. El lado A es el que es, ay, qué lindos, qué preciosos somos todos. Y el lado B es este lado que no ni a nosotros nos gusta. En la medida en que tú aceptes y abraces tu lado B con la culpa, la ansiedad, la tristeza, el enojo, en esa medida tú te vas a aceptar a ti y si tú te aceptas a ti, aceptas a tu hijo, con su lado A y con su lado B. Pero primero empiezas contigo. Yo tengo que aceptarme como soy. Y sí, me voy a equivocar. Y sí, pero también, ¿qué crees? Voy a tener muchas cosas buenas. Y está bien. Y está bien que el niño sepa que se puede equivocar y que eso no lo hace un mal niño. Y que una calificación en la escuela no te va a decir, eres un niño de 10, eres un niño de 5, eres un niño de 2. Eres un niño. Punto. Y lo mismo las mamás. Eres una mujer que está teniendo un hijo y que está aprendiendo a ser mamá de este hijo. Porque cada hijo además es distinto. Y no eres la misma mamá con el primer hijo que con el segundo, con el niño, con la niña. No eres igual, eres distinta. Porque tú eres una mamá distinta del primero que del segundo. Porque tu matrimonio, tu relación de pareja es muy distinta con el primer hijo que con el segundo hijo. Es distinto. Y todo el tiempo estás creciendo y estás cambiando. ¿Qué podemos hacer? Aceptar y abrazar nuestro cambio y nuestra culpa. Y trabajarla, no quedarte ahí. Eso es lo que yo recomiendo y creo que es lo más valioso de todo esto, aceptarte como eres. Súper. Es lo que yo pienso. Súper. Pues muchas gracias, Ma. La verdad es que ha sido una plática súper padre. Siento que eventualmente pues llegarán algunos comentarios de la parte 2 o preguntas y podemos elaborar más, pero ha sido una plática muy buena. Entonces, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Gita, por invitarme. Yo encantada las veces que necesiten del tema que quieran, yo les platico. Muchas gracias. Gracias a ti.